y voy a explicarles cómo es que funciona el sistema. Entonces, hay varias en las que ustedes tienen que resolver la forma en que se obtienen las vistas de un objeto 3D sólido. Y otros donde ya les dan el objeto en 3D y las 3 vistas. Entonces, esos son más fáciles, pero es bueno practicarlos para entender mejor de qué se está, qué es lo que está trabajando, qué es lo que uno está viendo, qué es lo que uno quiere demostrar. También hay otros ejemplos donde se ve el acotado, otros donde se puede ver el acotado y el objeto hecho en computadora. Y los otros son también donde ustedes pueden ver el objeto hecho, digamos, en una hoja de cuaderno. Entonces, se les dan las 3 vistas y ustedes interpretan cómo sería en 3D. O al revés, les dan el 3D y ustedes interpretan cómo serían las 3 vistas. Eso es al final de lo que uno debe ser capaz de lograr. Teniendo un objeto, sacar todas las vistas que necesita para que se pueda construir. Y lo opuesto también. Tenemos las 3 vistas, cómo sería el objeto terminado. Y de ese modo, entonces, podemos nosotros ya poder entrar a interpretación de planos y de objetos y poder hacer las cosas, pues, ya de lo que se trata el dibujo técnico, que es la construcción de objetos, mediante la presentación de un plano o del objeto 3D. Entonces, si, por ejemplo, a mí me dan un sketch de un objeto, pues tengo yo que traducirlo para poderlo digitalizar en algún programa de computadora, que en el caso de esto pues será Fusion 360. Cuando estemos ya más cerca del final del año, pues será AutoCAD. Y en quinto será AutoCAD, y a finales de quinto será Revit, y en sexto será 100% Revit. Entonces, de ese modo, ustedes ya tendrán la capacidad de trabajar en computadora y también habilidad y destreza. Buenos días a todos. El dibujo a mano. El dibujo a mano es importante dominarlo, porque aparte de que les da motricidad fina, también les da la habilidad de poder interpretar mejor las cosas que cuando se hace solo con computadora. Bueno, entonces ya entrando en materia, sería, por ejemplo, uno de los sencillos sería más o menos como este. Entonces, ese sería un objeto sencillo, fácil de entender, fácil de dibujar, no requiere muchas complicaciones. Y cómo serían sus vistas. Bueno, entonces, las vistas dependerán de cómo pongamos nuestra planta. Entonces, si la planta la dibujamos, por ejemplo, de este modo, nos quedaría así, donde esto sería esto, este y este. Entonces, vamos a ver, este sería el puntito azul, esto sería el punto verde,
y el rojo correspondería a este. ¿Sí? Entonces, de ese modo puedo yo saber formar fácil quién es quién. Adicional a esto, pues ya hemos visto que según esté cerca de nosotros el objeto, las caras del objeto, según estén más cerca de nosotros, se dibujan con una línea más gruesa. Entonces, para cumplir con esa condición, engrosamos esta línea. Y aquí abajo, esta debiera ser un poquito más gruesa. Y esta, la más delgada de las tres. Ahora, en el asunto de las líneas, el problema que tenemos en algunos de los casos con ustedes es que las líneas no se distinguen cuando son del objeto, cuando son de proyección y cuando son de cota, porque todas se miran muy similares. No hay diferencias visibles, que aunque sea una foto de mala calidad, debiera con más razón destacarse la distinta intensidad que debe tener la línea. Entonces, si yo sé que voy a trasladar mi documento a una imagen y que mi cámara es mala, por así decirlo, Sí te encontrás. yo no soy tan buen fotógrafo. Sí te encontrás. Entonces, eso con más razón me obliga a mí a poner más empeño en que las líneas se distingan. Entonces, el acotado. Las líneas de cota debieran ser de referencia. Eso quiere decir que en la planta solo sale de dos lados. Y en las otras vistas, esos lados siguen siendo válidos. O sea, no es que yo al cambiar de vista ya puedo cambiar de lado de referencia, no, no se puede. Entonces, en este caso voy a tomar la parte de atrás y este lado como líneas de referencia. Entonces, saco de aquí arriba hacia abajo la primera distancia, marco cuál va a ser su longitud, que en este caso pongámoslo en 3, y desde arriba hacia abajo la siguiente distancia, que va a ser 7. Ahora, como dije que de aquí, del lado izquierdo hacia la derecha, iba a hacer las otras, entonces, por falta de espacio, aquí arriba solo puedo poner una. Y va a ser también 7. Ahora, de aquí hacia acá, ponemos. Aquí está. Fíjense que todas las cotas salen de este lado para allá y de arriba hacia abajo. Pero no hay, por ejemplo, si yo hiciera una cota que salga de aquí para acá, eso estaría mal. ¿Por qué razón? Porque este lado no es la referencia, ¿ya? La referencia es este. Entonces solo tengo que sacar mis cotas de aquí hacia allá, en esa dirección. Entonces a esta distancia le vamos a poner 4. Bueno, entonces ahora las líneas de proyección. Las líneas de proyección, dijimos, son las más, son como las líneas guías, de hecho son líneas guías, y por esa razón deben ser muy poco destacables, no deben notarse mucho, lo menos posible. Entonces, lo hacemos con un lápiz 2H y que queden muy delgadas para que no resalten en el formato. Que sí se vean, pero que no resalten, que no compitan con las que son importantes. Entonces, ¿cuáles son las importantes? Las que ahorita tenemos en negro y las azules, que son las cotas. Las cotas
también son con un lápiz, bueno, las cotas se pueden hacer con un lápiz H, para que la línea salga delgada, fina, pero que sea oscura. Mientras que las de proyección o guías se hacen con 2H y que sean grises. Siempre muy delgadas, pero grises. Entonces, bajamos las líneas de proyección. Ponemos nuestra línea donde va a terminar la figura. Hacemos la línea donde va a estar la altura de las dos piezas que tenemos acá. Y completamos esto. Entonces, ahora remarcamos, como la pared del fondo ahora nos queda lejos, entonces esta va a ser una línea delgada, pero muy oscura. Delgada, oscura. Entonces eso tendría que ser con un lápiz F. Y el ancho debe ser más gruesa que la de cota. En este otro caso, entonces, esta parte que tenemos acá debe salir línea gruesa, más gruesa. Entonces, para que nos quede más ancha esa línea, esa la hacemos con un lápiz B, para que salga ancha la línea. Aquí las alturas, en las elevaciones y en los perfiles, normalmente van de abajo hacia arriba. Eso es la referencia, normalmente siempre está abajo. Entonces, la altura la marcamos de aquí hacia arriba. Y le vamos a dar, vamos a ponerle, pongámosle 4. Y la altura total, pongámosle 6. Bueno, entonces en este caso, ¿qué caras son estas respecto a las que tengo allá? Entonces, está el volumen alto, que sería azul, sería este azul. Y este medio, esta rampa que tengo de este lado, sería el color rojo. Entonces aquí solo tengo dos planos, este de enfrente y el de atrás. Aquí arriba debiéramos tener espacio para escribir el nombre de la vista. Entonces, si aquí, por ejemplo, lo hice en una escala donde el espacio no me da lugar para escribir el nombre, entonces directamente en la parte inferior lo puedo mover hacia este lado, hacia esta esquina. Aquí poner el nombre. Y aquí, siguiendo el mismo orden, si yo lo pongo aquí en la planta, entonces en la elevación también debe quedar en el mismo lugar. Y en ese caso, entonces, aquí me queda elevación. Y no se olviden de sus tildes, ¿verdad? En este caso, no se vale dejar sin tildes las palabras. Todas deben ir tildadas. Y así evitamos pues, falta de ortografía. Entonces, cuando
en un plano, por ejemplo, me toca escribir un texto, debo tener cuidado de que no me vaya a quedar faltas ortográficas. Eso es muy feo. Ahora, siguiendo el perfil lo vamos a poner en esta esquina. Entonces, como tengo que pasar mis líneas de proyección encima de este dibujo, por esa razón, estas líneas deben ser muy tenues. Si son muy fuertes, entonces arruinan un poco la vista que tenemos aquí en medio, ¿no? Entonces, la idea es que estas líneas sean lo menos visibles posible, ¿eh? Aquí en el caso de de tener esto, que es un marcador, no me da mucho donde tener calidad de línea, porque no le puedo hacer menos ni más presión. Si hago más presión, la luna no junta, y si hago menos, no se ve. Entonces, por eso lo hice como discontinuo, pero en el caso de ustedes, la línea debe ser continua y muy gris. Al llegar de este lado, entonces aquí hacemos una línea de 45 grados, donde las líneas de proyección se cruzan con la línea de 45 grados. Si no cruzan la línea de 45 grados está mal hecho. Entonces, donde cruzan la línea de proyección de 45, bajamos. Bueno, entonces ahí ya me quedó la base donde tengo que trazar esta otra vista. Entonces, aquí arriba tengo la planta. Y desde la planta puedo ver este plano que es planta, este plano que también está en la planta, y este otro que también está en la planta. Este plano de aquí se ve en la elevación, y este de aquí también se ve en la elevación. Ahora, en la vista lateral, esta ya es la vista lateral. Entonces, mi vista lateral debe quedar del siguiente modo. Entonces, aquí puedo ver yo que hay un rectángulo grande, ¿no? Entonces, ese rectángulo grande tiene que ser la unión de estos dos que me quedaron de este lado. Entonces, aquí tengo este rectángulo grande. Luego, aquí tengo esta vista que aparece en la planta, también se ve de este lado. Entonces, aquí me quedaría la rampa vista de frente. Aquí veo la rampa vista desde arriba, y aquí veo la vista de la rampa en frente de la vista lateral. Entonces, como esta línea, igual que el resto del rectángulo grande, son lo más cercano hacia mí, entonces eso lo marco grueso. Y el resto lo puedo dejar en línea menos ancha. Si en estas dos vistas de planta y elevación está
definido el tamaño del objeto porque ya no hace falta añadir más dimensiones, entonces en este caso ya no pondría más cosas, así la dejaría sin dimensionarla otra vez. Acuérdense que de las reglas del acotado es que no se repiten las cotas. O sea, si yo repito las cotas, estoy induciendo un factor de confusión, entonces lo ideal es no hacerlo. Entonces solo reviso si hace falta en realidad o no que yo ponga cotas en esta vista. Si no hace falta, no las pongo. No es por, ¿cómo se llama? O sea, simplemente no las necesita, no hay que ponerlas, ¿sí? Entonces, aquí la altura ya está puesta en la elevación. La altura de esto también está en la elevación. El ancho de estas dos cosas están aquí. Aquí es 3, aquí es 7. Aquí es 3, aquí es 7. O sea, en total es 7 y este solo mide 3. Como es de referencia, entonces, ¿cuánto mide esta parte? No interesa. No hace falta ponerla. Ahora, si por alguna causa su jefe les dice, miren, ahí hace falta una cota, pónganla. O sea, usted sabe que no la tiene que poner, y es bueno. Pero si le dicen póngala, se la pone. No hay para dónde, ¿ah? Entonces, ¿por qué razón? Porque él sabe con qué tipo de gente trabaja y de qué forma ellos le entienden el trabajo. Entonces, en ese caso, pues muchas veces la gente con la que uno trabaja necesita que uno le dé más indicaciones o indicaciones repetidas. Y pues, no, en ese caso, donde manda capitán, no manda marinero. Hay destinos peores que la muerte. Entonces, aquí en la lateral, esta vista sería lateral, esto aquí es la lateral, y esta que se ve en la planta también se mira en la lateral. Bueno, y ahí quedaría terminado entonces el formato que corresponde a este objeto. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. ¿En las rampas hay que poner flechas? No. ¿O todavía no? No, o sea, no es recomendable poner fechas. Ahora, ¿por qué en algunos casos sí se hace? Eso se hace solo cuando es, por ejemplo, dibujo de arquitectura, de construcción, de casas, de edificaciones. Entonces ahí sí se ponen las flechas, pero en el dibujo mecánico no se aconseja. En el dibujo mecánico no debiera hacerse. Sí, no se recomienda. En ningún libro que yo haya visto sobre dibujo de esta naturaleza, a ninguno de los autores pone flechas sobre las rampas. Ninguno. Entonces, por esa razón, pues yo no lo hago, tampoco me lo enseñaron a hacerlo así. Entonces, y en los trabajos donde he estado, nadie lo ha hecho. Entonces, no tiene razón de ser de las flechas. Que tal vez en básicos pues, les dijeron que sí, pero por la razón de que en ese caso es un dibujo muy genérico y que en todo caso, como no se sabe hacia qué carrera van a orientarse, entonces les ponen la flecha y cosas por el estilo, porque igual es para que ustedes comiencen a entender mejor cómo es que se dibujan las superficies. Pero no porque el objeto, al hacerlo de un plano profesional, lo vaya a necesitar en este dibujo, en este tipo de dibujo. ¿Dónde sí se pone? En una planta de ¿cómo se llama? De construcción. Si yo dibujara, ¿ya puedo borrar esto? Sí, creo que sí, ya les dio tiempo de irlo trabajando. Entonces, yo estuviera haciendo un plano de construcción. Entonces, tengo la vista de planta de una casa. Y en una casa tengo
un techo de esta clase, otro techo por aquí y un techo acá. Este tiene dos líneas a 45. Este tiene, pues este no tiene, este es techo a 4 aguas, como se llama, como se denomina. Un techo así es de 4 aguas. Un techo de un agua se indicaría de este modo, donde la parte alta queda en este lugar y esta la parte más baja. Y este otro es un techo a 2 aguas. Entonces, este llevaría flecha para allá, este flecha para acá. En este podemos agregar flecha aquí, flecha aquí, flecha aquí y flecha aquí. Ahora, solo las flechas no es suficiente. También hay que agregar cuál va a ser la pendiente. La pendiente es lo que me dice a mí cuánto va a bajar una superficie, qué inclinación va a tener una superficie, explicándolo del siguiente modo. Entonces, si yo aquí tengo, por ejemplo, 1 metro de longitud y aquí voy a ponerle 30 centímetros, o para escribirlo todo del mismo modo, punto 30 metros, punto 30 metros son 30 centímetros, y esto 1 metro. Entonces, la pendiente de ese techo es el 30%. Entonces, todas las pendientes de techos, drenajes, calles, rampas, todo lo que sea inclinado, que no sea horizontal, debe tener la indicación de este modo. ¿Por qué razón? Porque un albañil no tiene un transportador para medir ángulos. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene? Pues se tiene una cinta métrica y con eso tiene que resolver el asunto del ángulo, ¿no? Entonces, lo que él hace es lo siguiente: marca 1 metro de distancia, lo que yo hice acá, marca 1 metro de distancia, y luego marca 30 centímetros de altura, y donde terminan los 30, donde termina el metro, le da la inclinación que tiene que tener la superficie. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en este caso 1 metro, ¿no? Y si tienen 5 metros, ¿qué harían? Pues multiplicar, si esto es 30%, 30 centímetros por 5 serían 1,50. Entonces, en 5 metros de largo, hace el pizarrón por aquí y más o menos por acá. Tendría otra vez 30%, ¿sí? Es una distancia mayor, pero la inclinación, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que está hecho un poco a mano alzada, sin muchas medidas, pues da dos líneas paralelas, bastante paralelas, ¿no? Haciéndolo con medidas y todo lo demás, debiera ser igual. Ahí no hay donde perderse. Entonces, ahora sí, en dónde sí se ponen y dónde no se deben poner. ¿Está claro el ejemplo? Si yo quisiera hacer la casa, entonces tendría un espacio más o menos así, en donde esto se divide aquí, este se divide aquí, este aquí. Esto queda por acá, aquí, y lo demás lo puedo quitar. Entonces, las paredes de esto, las paredes de esto, las paredes de este,
Entonces, como dice que este es de una web, quiere decir que la pared del fondo, la pared de aquí atrás, es más alta que la pared que tengo aquí enfrente. Entonces esto me queda aquí inclinado. Este es de 4 aguas, quiere decir que las 4 esquinas, las 4 tienen la misma altura. Pero esta parte, esta línea recta que está aquí, es la más alta. Es la que se llama cumbrera. Entonces, desde esta línea, que es más alta, completamos los 4 aguas de ese techo. Y por último, este otro, que es de 2 aguas, podría verse más o menos. ¿Sí? Donde la parte más alta está aquí en medio. Y desde aquí bajan las inclinaciones del techo. Entonces, quitando todas las líneas o remarcando, porque acuérdense que las líneas guías no se borran, entonces tienen que ser lo suficientemente buenas para no confundirse y darnos la idea de cómo es el objeto. Entonces, el objeto ya terminado en este caso sería el polígono de la casa. Nos quedaría así. Entonces esa sería nuestra casa, donde este techo me dice cómo es la casa. Sin las líneas de inclinación de los techos, de cuál es la parte alta, cuál es la parte baja. Entonces, querer hacer esto hubiera sido más complicado, ¿no? Entonces, lo único que en este caso me tendrán que decir es cuáles son las alturas de las paredes y y por la pendiente que tengan los techos, entonces yo puedo deducir cuál es la altura, ¿no? Entonces, si me dicen 30% la pendiente, entonces yo ya sé que tengo que dibujar 1 metro, 30 centímetros, encuentro la inclinación y eso es lo que tiene cada uno de los techos para botar el agua hacia el drenaje o hacia la calle, no, hacia la calle no, hacia el suelo, pero no hacia la calle. O sea, normalmente todos estos techos en la parte más baja deben tener canales donde el agua se recolecta, luego baja en un tubo, actualmente pues es el PVC, y a través de las bajadas de agua lo conectamos hacia el drenaje de aguas pluviales y de ahí lo sacamos a la calle hasta la candela municipal, y la candela municipal se conecta hacia el drenaje principal que va en la calle, ¿no? Y todo eso manejando las pendientes en planta, solamente en planta. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí no hubo una elevación, no hubo un perfil donde yo pudiera obtener esto. Entonces, esa es la razón por la cual en el dibujo de arquitectura o ingeniería estas flechas sí son necesarias. No es algo que yo pueda decir, no las pongo. No, hay que ponerlas. En el dibujo mecánico no hace falta. ¿Por qué? Porque allí están las otras vistas. Siempre tienen que estar las otras vistas en las cuales yo puedo determinar cuáles son las partes que quedan inclinadas y cuáles no. Entonces, esa sería la cuestión. Voy a terminar la clase ahorita, esta primera media hora, y la voy a reiniciar para que ustedes puedan volver a entrar y que no se nos corte el video. ¿Sí? Entonces, reinicio ahorita y volvemos a entrar. Entonces, seguimos con las proyecciones. Entonces, en el dibujo de construcción es importante que con una sola vista podamos nosotros, añadiendo las notas respectivas que corresponde a cada
tipo de plano, poder entender cómo es el objeto ya en 3 dimensiones, con una sola vista, en objetos que son súper complicados, como es un edificio, o pues, ¿qué más complicado que un edificio? Pues tiene 1000 detalles, y en un solo plano, en una sola vista, está casi todo ahí. Entonces, por eso a veces, digamos, es un poco contradictorio, ¿no? Que en un plano donde hay 3 vistas de un mismo objeto y no podemos entender un objeto, que normalmente es mucho más sencillo. Entonces, a veces pasa, pues, porque son objetos un poco complicados, pero no debiera darnos tanto problema. Entonces, como se comienza siempre por lo fácil, para irnos después complicando la vida con cosas más difíciles de entender, entonces por esa razón les puse varias hojas de ejercicio. La idea es que las practiquen todas, no porque ya está ahí resuelto, pueden ustedes decir, como está resuelto ya no lo hago. No, háganlo de todos modos. Entonces, vamos a ver, la otra cuestión es que cuando lo hacen en su cuaderno, ponen las vistas de forma aleatoria, donde quepa el dibujo, ¿no? Y en los planos nunca debe quedar así. O sea, las vistas deben quedar alineadas con la vista que le da información, ya sea planta, perfil, no importa cuál sea, ¿verdad? O sea, deben quedar alineadas para que uno pueda identificar quién va con quién. Entonces, a ustedes mismos les sirve esa información. Entonces, el no hacerlo es como estar en matemáticas y solo copiar el resultado, ¿no? Sin todo el procedimiento. Entonces, después quieren ustedes estudiar cómo se llegaba a esa respuesta y no pueden porque se comieron el procedimiento. Entonces, en este caso, la idea de en el dibujo hacer las cosas alineadas, amarradas unas con otras, es parte de ese procedimiento. Entonces, vamos a ver otra figura. En este caso, vamos a poner algo que tenga perfil oculto, para que aprendamos a distinguir también lo que hay dentro del objeto y que lo podamos representar de forma correcta. Cuando nos pasa que el perfil oculto no está bien hecho, entonces la pieza no se entiende cómo es al final, porque en un lado dice que la profundidad o la distancia es de un modo y en la otra vista se contradice o no está. Entonces, ahí es donde el trabajo está quedando mal hecho. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Vamos a ver entonces, un objeto con perfil oculto. En este caso, la vista no está quedando de forma isométrica. ¿Por qué razón? Porque este ángulo es mucho más pequeño y este es bastante más grande. Y cuando aquí en medio, por los ángulos que puse, me quedan 90 grados, entonces lo que yo haga aquí arriba, en esta vista superior, en la vista de planta, lo puedo hacer cuando son, por ejemplo, círculos o... Sí, cuando son círculos se usa el compás directamente, no se hace el procedimiento de elipse, como sería en el caso de una vista o una proyección isométrica. En una proyección isométrica, todas las caras, cuando ustedes tienen que hacer un círculo, lo que en realidad tienen que completar es hacer una elipse.
Pero cuando a propósito no es una cuestión de casualidad, sino con la intención de que así sea, de que la vista superior o la vista lateral o la vista frontal nos queden, de modo que esa vista quede a 90 grados, es para que en esa vista podamos usar el compás directamente y no tengamos que recurrir a procedimientos de elipse que al final de cuentas, pues aparte de ser complicados, nos quitan tiempo. Entonces, en el dibujo técnico, lo ideal es simplificarse uno la vida, no es presumir de que yo puedo hacer elipses y vos no, o sea, no se trata de eso. Se trata de que si yo puedo escoger una vista en donde ahí va a ser fácil usar el compás, pongo el compás, en vez de estar perdiendo tiempo en hacer elipses. Entonces, si esta vista me quedó a 90 grados, porque, por ejemplo, aquí puse 15 y aquí puse 75, entonces 15 más 75 son 90 grados, y aquí 90 grados son 180 grados, entonces de aquí hasta acá hay 180 grados, eso quiere decir que aquí me quedaron 90. En las vistas de 90, entonces yo ya sé que ahí puedo dibujar con compás. Entonces, aquí voy a poner el centro, marco el centro primero. Entonces, como el centro es lo primero que tengo que marcar cada vez que hago un círculo, entonces mis cotas deben ayudarme a que yo pueda hacer ese trabajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es marcar el centro para poder dibujar un círculo. Entonces, dibujo mi círculo. Estas líneas ya sé que son de eje. Y pues ahí estamos, ¿no? Luego, en este caso, voy a poner digamos una ventana, pero esa ventana no llega hasta el otro lado. Y en este lado voy a poner otra ventana, otro agujero, no ventana sino agujero, y ese sí va a quedar pasado hasta el otro lado. Entonces, vamos a comenzar a dibujar esto. Un poco torcido. ¿Sí? Vale. Entonces, sí, y es donde estamos. Entonces aquí arriba es un círculo. Y pues, ok, sí, bueno. Entonces, ¿qué medida le ponemos? Como este es un círculo, también debe llevar línea de eje vertical. No solo las dos horizontales que se cruzan, sino también agregar la línea vertical. Entonces, el eje es Z. Entonces, la vista de planta. Supongo que sí. Supongo que con vista de planta.
Y esta esquina es la esquina de referencia. Y desde esta esquina están saliendo las cotas para todos lados. Entonces, si es desde esta esquina que lo estoy haciendo, desde esa esquina sale la cota de longitud total y también la cota para el ancho total. Después tengo esta ventana. Esa ventana debería quedar. Aparentemente queda alineada con este eje y llegará a tener más o menos esta profundidad. Entonces, esa sería la ventana. Luego tengo esta otra que dice, nos indicaron que iba de lado a lado. Y se alinea con el eje de la circunferencia. Entonces, esas serían mis líneas guías. ¿Sí? Las líneas guías, las verdes son las guías. Entonces, ahora tengo que marcar unas líneas de contorno. Y como esto es lo más alto, será también grueso. Y este círculo también será igual de grueso que la línea del contorno. En perfil oculto. Entonces, el perfil oculto viene aquí. Viene aquí. Y termina aquí. Entonces, ¿qué cosas son importantes en el perfil oculto? Cuando lo dibujemos, las esquinas deben ser guiones cruzados. O sea, termina en guión y comienza en guión. Y el guión debe tocar la línea de contorno del objeto. Entonces, no debemos dejar espacios, aunque el tamaño del guioncito coincida con, por ejemplo, el espacio abierto al llegar a la esquina. Si yo dejo una línea de perfil oculto así separada en una esquina, eso es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque no definimos el lugar en donde ocurre el doblez, el quiebre. Entonces, por esa razón, la línea de perfil oculto debe de hacerse en los guiones que marcan las esquinas. ¿Sí? Entonces, pongamos las medidas, que lo tenemos ahí dibujado, a lo que hace falta. Entonces, lo que hace falta es siempre de arriba para abajo, bien, de arriba hacia abajo. Entonces, de arriba para abajo. Marcamos esta distancia. Como el espacio entre las líneas de referencia es muy pequeño, las flechas quedan por el lado de fuera. La siguiente medida, para esto, pero esa medida ya está de este lado, ¿no? Entonces, como ya está de este lado, ahora puedo, como esto está haciéndose en sucio, digamos, ¿no? En borrador. Entonces, el primer acotado que hacemos es en borrador. Luego, ¿de qué lado me conviene más poner la nota? Y me parece que la mejor forma sería quitar esta. Y estas dos dejarlas de este lado. Aquí la total y aquí estas dos parciales. La siguiente sería para esta ventana.
Ahora, el acotado dice también, en las normas, que uno debe escoger el lado donde lo que yo estoy midiendo está hacia ese lado. Entonces, por ejemplo, yo quiero acotar el fondo de esta ventana, que no está pasada, lo puedo hacer de este lado o de este lado, ¿no? Entonces, está más cerca de este lado que de este. Entonces lo haré hacia aquel. Ahora, a lo que ellos van es que si necesitan ustedes impresoras, dos contables, necesitan llenar la información. Pero si se dan cuenta, no estoy acotando el fondo en realidad, sino desde el fondo hacia adelante, hacia abajo, Entonces, aquí desde atrás hacia el frente es donde yo estoy acotando la profundidad de la ventana. ¿Cuánto va a entrar? Eso, pues en este caso, no sería lo relevante. Ahora, aquí otra vez nos detenemos a pensar, porque acuérdense que es un acotado en borrador. Entonces, como está en borrador, yo puedo cambiar de decisión, de haber tomado la parte de atrás y decidir, bueno, entonces creo que es más fácil que el operario mida la profundidad de la ventana, si va a tener que hacer el agujero viéndolo desde aquí. Entonces creo que es mejor usar esta línea como base para la cota y que de aquí todas vayan hacia arriba. Entonces, siendo esa la decisión que acabamos de tomar, porque nos damos cuenta que es mejor si lo hacemos desde la otra cara, entonces sale aquí y la ponemos hacia este lado. Y estas también las vamos a modificar, porque entonces deben salir de abajo hacia arriba. Bueno, entonces ahí nos quedaría nuestro acotado ya definitivo. Ya decidimos que es mejor tomar la parte de abajo y no la parte de arriba para poner las cotas. Entonces, si se dan cuenta, todas mis cotas salen de esta línea para arriba y de este lado pues salen de izquierda a derecha. ¿Podría haber sido al revés? Sí, podría haber sido al revés. Creo que en ese caso, pues, nos vamos a la norma, ¿no? ¿Qué dice la norma? Que hay que usar el lado donde el objeto está más cerca. Entonces, si mi círculo está más cerca de este lado, y la única cota que yo tengo es esta, entonces podría, en vez de marcarla hacia allá, decir que mi referencia va a estar de este lado y eliminar esta. Entonces, ahora ya tengo eso. Aquí abajo tengo esta distancia y esta otra. Entonces, aquí tengo la medida que hay de aquí para acá y esta otra que es la que me dice dónde termina la ventana, ¿no? Entonces, ¿desde dónde saqué las cotas? Las cotas las saqué desde aquí para allá y desde abajo hacia arriba. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la única dirección donde están todas las medidas, no están revueltas donde caigan. Ah, que esta la quiero poner aquí, que aquí quiero poner otra, que aquí pongo otra. ¿Ya? O sea, tiene que tener orden y lógica. Entonces, como estas ya son las cotas finales, las que sí voy a usar, las anteriores estaban en sucio, en borrador, entonces estas son las que yo quiero dejar. Entonces, estas ya las...
No, entonces ahora sí, ya las podemos dejar marcadas, bien marcadas, y procedemos a ponerle medidas. Este va a tener 8 centímetros. Este diámetro lo marcamos, lo vamos a marcar hacia afuera, pero en la dirección. Porque había que formatearlo. Pues de este lado, Formatear el resultado. De acuerdo. extiendo la línea de dimensión y después la quiebro para poder poner el número encima de la línea. Entonces este diámetro va a ser diámetro 3. Pongámosle, el diámetro va a ser 4. Diámetro 4. Entonces, si hay espacio, pongo el símbolo de diámetro. Si no hay espacio, lo elimino. En donde más se usa el símbolo de diámetro y la letra R para el radio es en las normas americanas, las normas ASA. Esas son las que prefieren que si se ponga. Las normas ISO o normas DIN, esas prefieren no hacerlo, porque la flecha deberá ser lo suficientemente clara como para que nosotros distingamos si es un diámetro o es un radio lo que estamos anotando. Pero en los dos casos siempre queda a discreción del dibujante y del espacio disponible ponerlas en. Entonces, tenemos 4. Aquí vamos a poner 3. Ahora, aquí viene una cuestión. Dijimos que este perfil oculto coincidía con el eje de la circunferencia, ¿no? Entonces, si aquí estoy acotando el 3, que es el eje, creo que esta la podemos quitar, no hace falta, y nos quedamos solo con esta, donde es más obvio, donde es más claro que el eje y el perfil oculto coinciden. En el otro, en el de arriba, no era lo suficientemente claro, ¿no? Entonces, aquí abajo es más claro, entonces abajo es donde lo dejo. Aquí vamos a tener 7. Aquí vamos a tener 3. Aquí vamos a tener 7. Aquí vamos a tener 2. Aquí es conveniente cerrar la línea, no dejarla abierta, sino cerrarla. Y el número donde se vea menos apretado, entonces lo ponemos aquí afuera. ¿Ok? Aquí esto va a tener 6. Y esto es la planta. Sí, ¿no? La URL te falló. Bajamos nuestra línea de proyección. Te digo, copiate la URL de tu primera pestaña y pegar ahí, ¿no? Pegarse el mismo lado. Dibujamos nuestra línea donde vamos a terminar. Acuérdense que esta línea no hay que dibujarla pegado al formato, al margen del formato, hay que dejar un espacio, porque podríamos necesitar poner cotas aquí abajo.
que abajo debiéramos evitarlo cuando son perfiles y elevaciones, debiéramos evitar ponerlos abajo, pero si hace falta, pues hay que ponerlas, ¿no? O sea, no hay problema con eso. En ese caso solo se recomienda evitar. No se dice no lo haga. Entonces, la altura de esto, vamos a ponerla en 6. Ahora la ventana, ¿no? Marcamos la altura, la parte de abajo, la parte de arriba. Esto va a ser 1. Entonces, marca que es un amarillo. Aquí todavía no va a caer. Vamos a hacer esta. Dulce, en una llamada, confirmate con esta chica quién hizo las observaciones de recursos humanos, porque igual me adelantaba. Aquí vamos a tener 5. Para resolver. Aquí vamos a tener 6. Antes de llegar a la reunión. Les tenemos 1, 5 y 6. Eso quiere decir que la ventana mide 4. Y ahora vamos a poner mucho para verlos, pero... Entonces, la ventana tiene 4 de altura, el objeto tiene 6 de altura, la parte baja de la ventana tiene 1. Esta ventana lateral va a tener las mismas medidas de altura en la parte de abajo y la parte alta. Si estuviéramos hablando de la ventana de una casa, la parte baja de la ventana sería sillar y la parte alta de la ventana sería dintel. Y dintel también se usa por si fuera una puerta. Entonces, si esto es una puerta, este es dintel. Si es ventana, también es dintel. Si es ventana, esta parte baja se llama sillar. Y si es puerta, pues, la puerta difícilmente tiene sillar. A menos que sea una ventana que va hacia el patio o una puerta que va hacia el patio y que por esa razón hay una gradita en la parte de abajo sobre el piso, entonces podría decirse que en ese caso sí es un sillar. Entonces, el círculo, falta aquí marcar el círculo. El círculo, lo bajamos aquí. Bueno, entonces, aquí arriba, la línea de eje para el círculo. La línea de eje, como hay una línea de perfil oculto que pasa encima de ese eje en los dos sentidos, X y Y. Entonces, el perfil oculto se marca encima del eje. Y donde no hay perfil oculto, pues se deja la línea de eje. Aquí abajo, la línea de la ventana coincide sobre la línea de eje vertical. Entonces, donde se pueda ver la línea de eje, dibujamos el eje. Y donde no se puede, porque hay una línea encima, ahí el eje pues desaparece. Entonces, ¿qué líneas tienen preferencia? Unas encima de otras. Cuando una va encima y abajo va otra y abajo va otra. Entonces, las líneas que van encima son la de contorno, va arriba de todas. Después, la línea de eje. Si hay ahí, pero si hay un perfil oculto, se dibuja el perfil oculto. Y por último, el eje. El eje es el que menos preferencia tiene para dibujarlo encima de las otras. Si hay un eje, se tapa, no hay problema, porque como hay otras vistas donde ese eje probablemente se distinga más, entonces es ahí donde el eje pues, no importa. Si hay que taparlo, lo tapamos, pero por esa razón también los ejes sobresalen de los bordes de las figuras, para que si hay un eje y hay líneas encima,
podamos nosotros distinguir todavía que ahí hay un eje atrás de todas esas líneas. Bueno, entonces marcamos nuestra ventana, es línea gruesa porque está enfrente, el contorno de la pared que también está enfrente, Sí, marcaron. el círculo que está en perfil oculto Entonces, celeste creo que es el... y que va desde arriba hasta abajo porque pasa de lado a lado, y la ventana esta lateral que también pasa de lado a lado. Bueno, entonces ahí están todos los ejes, perfiles ocultos y líneas continuas, líneas de contorno. Entonces, en este orden, si lo hacemos todo bien, se pueden distinguir qué es perfil oculto, qué es eje y qué es línea de contorno, qué es el objeto y qué es lo que está dentro del objeto. Entonces, por eso es importante que los anchos de línea se dibujen como con las normas que deben ser. El perfil de contorno es línea gruesa de 5 milímetros o más, si es que hace falta. La línea de perfil oculto debe de hacerse con por lo menos 3 milímetros de grosor, la línea, o sea, también es una línea ancha, pero no tan ancha como las de contorno. Y bueno, ahí estamos, ya con esa, sus cotas ya están también definidas. Entonces, esto es 1, este es 5, este es 6. Aplicación. Y todas nuestras líneas van de abajo hacia arriba. Todas suben. Este es 5, este es 1 y este es 6. Bueno, hacemos nuestra vista lateral. Como esta la corrí mucho para acá, lo ideal es que la corramos un poco más hacia el centro. No literalmente en el centro, porque están estos rótulos que evitarían que realmente yo la pudiera poner en el centro. Esta es elevación. Sí. Y aquí tendremos nuestro perfil. Bueno, para la tercera etapa ya se nos está terminando y todavía nos hace falta voy a reiniciar el video, ¿sí? Entonces, solo voy a esperar que entre José. Bueno, entonces, ahorita que ya entraron todos otra vez, que alguien se salió. Entonces, voy a reiniciar el video para completar lo que nos hace falta aquí y regresamos en un minuto. No. Supongamos que es eso, entonces... Profe, Mira, ¿qué número de formato sería este? este sería el número 4. El 4. Sí. Ok, gracias, profesor. Profe, Diga. a la hora de hacer nuestro formato, el dibujo tiene que quedar en el centro. No, porque hay cosas que no nos permiten poner la vista isométrica en el centro. Bueno, en este caso no es isométrica. En este caso esta proyección se llama bimétrica, porque tiene dos ángulos distintos. Entonces, como hacen pareja, este nos queda a 90 grados, entonces es una bimétrica, dos lados, dos ángulos diferentes. No necesariamente debe quedar a 90, podríamos hacer una bimétrica donde este ángulo fuera a 30, por ejemplo, y Pues yo creo que sí, ya menos pudiera bajar más, pero la idea es que no nos compliquemos con ángulos muy exóticos, muy difíciles de lograr, porque la idea es que usemos los ángulos que nos permite la combinación de las escuadras. Poner una escuadra encima de la otra, entonces podemos nosotros obtener estos ángulos de
15 y de 75 grados. Profe, entonces, ¿la figura para el formato de esta semana es esta que estamos haciendo ahorita o la que habíamos hecho anteriormente, siempre en esta clase? O sea, la anterior fue solo para demostrar cómo es que era el proceso, con objetos sencillos. ¿No? Ese debieran tenerlo en su cuaderno. En este caso, esa figura no se las voy a pedir en el cuaderno, o sea, usted téngala, porque la necesita para tener una referencia. Igual, de todos modos, están las figuras que ya están subidas en Teams y que básicamente son las mismas que están en OneNote. Entonces, si tienen en OneNote, ahí las pueden ver, y si están en Teams, también ahí están. Están en la sesión tercer trimestre. Pero, Y hagan todos los ejercicios. Esto de hacer vistas es como cuando ustedes están estudiando álgebra, y en el álgebra de Baldor, por decir algo, les ponen una página con 80 ejercicios. Básicamente es lo mismo. ¿Ya? En algunos casos los ejercicios ya están resueltos, en otros casos ustedes tienen que resolverlos, y en otros casos solo les dan el objeto y hay que sacar las vistas, y en otros les dan las vistas y ustedes tienen que sacar el objeto, o les dan el objeto y un montón de vistas revueltas donde ustedes tienen que armar qué vistas corresponden a cada objeto. Entonces hay ejercicios de distintas clases, ¿no? O sea, no todo es solo dibujar. Hay un ejemplo ahí de cómo se hacen estos dibujos. En su cuaderno pueden ustedes, si les dan las 3 vistas y hacen su dibujo a mano alzada, pues más o menos ahí pueden ver un ejemplo de cómo deberán quedarles cuando hagan en su cuaderno. Y pues también practiquen el acotado. Hay un ejemplo ahí de un acotado en isométrico. Lastimosamente, en isométricos las normas, la gente y los ejemplos que uno ve no mucho tienen que ver con las normas que se usan para las vistas. Debieran, y yo trato de hacerlo de ese modo, aplicar estas normas de estas vistas, aplicarlas a esto, ¿sí? Entonces ustedes practiquen de ese modo. Estas normas trasládenlas a esto. No pongan cotas sueltas y regadas por todos lados, porque eso no ayuda. Si uno quiere construir algo, no ayuda. Entonces, acostumbrémonos a que las cotas tienen que tener un sentido, una lógica, transmiten información. No solo son medidas regadas por ahí, sino que todas tienen que tener un sentido y ayudar a la persona que está leyendo el plano a poder construir lo que le están pidiendo, ¿sí? Entonces, si tenemos esa idea en mente, creo que vamos a estar siempre encaminados a hacer las cosas bien. Y la otra es recordarnos en cada caso de tener una duda, una referencia de norma, ¿no? Mira, las normas en internet hay están las normas de Argentina, que están basadas en ISO. Son las normas IRAM. Entonces, las normas IRAM siempre van referidas a las normas ISO. Entonces, uno dice, bueno, ¿y por qué esta cuestión de cambiarle el nombre si es lo mismo que ya hicieron antes, ¿no? Entonces, el asunto es que cada país
por sus cuestiones culturales, por sus limitaciones tecnológicas, en algunos casos tiene que hacer normas que sean equivalentes. Entonces, por ejemplo, el cemento guatemalteco y el cemento mexicano no son iguales, pero tienen que hacer lo mismo. O sea, la composición química en México es un poco distinta de cómo es aquí en Guatemala. Parece que los volcanes son los que generan la tierra que uno usa para hacer cemento. Tratándola en forma física, moliéndola, calentándola, horneándola, moliéndola otra vez, mezclándolas, distintos tipos de tierras y arenas que se usan para formar cemento en polvo. Entonces, en México, su composición del suelo es muy diferente de cómo es aquí en Guatemala, pero eso hace que la composición química en México sea distinta de la de Guatemala. Entonces, la norma de Guatemala es distinta de la de México, pero el cemento al final tiene que hacer lo mismo, de tener un edificio, de poder pegar blocks, de poder pegar ladrillos, de darle más resistencia a solo. Si quisiéramos hacer adobe, si le echamos cemento a la mezcla del adobe, pues el adobe sería un poco más fuerte. Pero, entonces, por esa razón, las normas deben de adaptarse al tipo de industria de cada país. Entonces, por eso es que cada país tiene sus propias normas, aparte de que hay una que las rige a todas, o de las que todas se basan para hacer las propias. Entonces, por ejemplo, si vamos a España, España tiene sus normas. Se me olvidó cuáles son el nombre de las normas españolas, pero igual, pues, o sea, aquí Guatemala también tiene sus propias normas. ¿De qué estás hablando, Alan? Pero ¿y por qué no las usamos? ¿Por qué no usamos las nuestras? Porque el ente encargado de hacer eso nunca lo ha hecho. Las únicas que más o menos tratan un poco el tema, porque esa es la cosa, no es que no existan, es que lo tratan muy poquito. Entonces son las normas Coguanor. Entonces, si ustedes buscan normas Coguanor, ahí van a encontrar todas las que rigen a las industrias guatemaltecas. Pero en el aspecto del dibujo técnico, nadie se ha metido y solo se pueden encontrar normas como, por ejemplo, cómo se doblan los formatos, el tamaño de las hojas de los formatos. Creo que aparece algo por ahí sobre las escalas, tipos de escalas, tipos de líneas. Y hasta ahí nomás, o sea, no hay más normas en Guatemala para el dibujo técnico. En algún momento existió también el ICAITI, anterior al Coguanor. Después el Coguanor cambió el nombre, porque se volvió ya una norma centroamericana, que es más o menos lo que significan estas letras. Y para adaptarlo al conjunto de los países de Centroamérica. Entonces, por eso le cambiaron el nombre. Y a nivel centroamericano, igual ninguno de los 5 países se ha preocupado en adaptar, por ejemplo, lo del dibujo técnico a las industrias guatemaltecas. Entonces, esa es la razón de que también en el dibujo técnico de Guatemala las cosas se mezclan, se revuelven, sistemas métricos, sistemas de medidas, el métrico con el inglés, el ISO con el ASA. Entonces es algo que, como no tiene una norma, ni nadie que obliga a que esa norma se cumpla, es que las cosas nos quedan así a como Dios nos ayude, ¿no? Entonces, en el colegio hemos tratado de que estas
estas normas por lo menos se hagan sabiendo que hay algo que sí las rige, que no se aprende solo porque así lo hacen en todas las oficinas, no. O sea, así se hacen en las oficinas, pero su norma es ASA, ¿sí? Es la norma americana, metido en un formato que es de norma ISO, norma métrica internacional. Entonces, esas cosas, pues, si algún día se llegan a componer es porque ustedes van a hacerlo, ¿ya? Si alguien por ahí algún día tiene la oportunidad de hacer ese trabajo, pues ya saben dónde poderle entrar, ¿no? Componer las normas en Guatemala para el libro. O puede ser un aspecto de tesis, por ejemplo, para los que van a estudiar arquitectura, puede ser una tesis, hacer esto de cómo hacer que todas las normas se unifiquen para Guatemala. Bueno, entonces, haciendo la vista de perfil, estas líneas de ángulo ya no me sirven, no es necesario no hace falta indicarlas, ¿sí? O sea, esto a 15 y esto a 75, solo yo lo sé, no hay que indicarlo. Tampoco es necesario decir que esto es una bimétrica. ¿Ya? Sino que en un plano lo que uno escribe no es bimétrico, sino se escribe pictórico o vista pictórica. Pictórico en el sentido de que es como una foto del objeto cuando ya esté terminado. En ese sentido es que se entiende la palabra pictórico. Mientras que bimétrico se refiere al sistema, a la forma en que se hace, ¿ya? Entonces, en el caso de ustedes van a poner bimétrica porque lo están aprendiendo, ¿sí? Entonces, si esto fuera un plano verdadero, pues ya saben, se pone pictórica o vista 3D, como se acostumbra ahora, ¿no? Antes, si ustedes ven un plano donde diga pictórico, pues ya saben a qué se refiere, va a ser un plano hecho a mano de hace unos varios años atrás. Ahora lo que se pone es vista 3D o así de ese modo. Entonces, sacamos nuestras líneas de proyección, que son grises, delgadas, muy invisibles, no tienen que destacarse, tienen que verse muy poquito. Nuestras líneas aquí arriba. Tenemos nuestra línea diagonal a 45 grados. Bueno, entonces, si se dan cuenta, esto ya se comienza a complicar, ¿verdad? Porque ¿cuántas líneas salieron aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Y aquí abajo tenemos 4. Entonces, entre esa cuadrícula de 7 por 4 líneas, tenemos que encontrar cuáles son las que corresponden a mi lista de perfil para construir la vista lateral. Entonces, ¿por qué el dibujo bimétrico no nos debiera quedar en medio, ¿no? Porque está este rótulo, están las cotas, y si estuviéramos acotando el objeto 3D, también tendrían sus propias cotas, necesitaría su propio espacio alrededor. Dependiendo de dónde pongamos las cotas, habría menos espacio de un lado, más espacio del otro. Entonces, por eso es importante que hagamos un formato en sucio, donde vamos a definir qué espacios necesitamos, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha,
para que cuando lo hagamos en limpio, todas las vistas queden formando un aprovechamiento de todo el espacio lo mejor posible. Entonces, gracias a que tengo la bimétrica aquí, sé que hay una vista, un contorno que es cuadrado. Es línea gruesa, que hay una ventana ahí que comienza en la primera línea, pegado a este lado, y que luego, mediante estas dos, arriba y superior e inferior, tienen que llegar hasta esta línea. Entonces, ahí está mi vista de perfil. Fácil, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo complicado? Lo complicado es el perfil oculto, que por eso es el ejercicio este, para que aprendamos a hacer perfil oculto. El círculo va sobre esta línea, baja aquí, entonces quiere decir que aquí va perfil oculto. Aquí en medio, no. ¿Por qué? Porque eso está en el aire. Entonces, como está en el aire, no puede haber una línea de perfil oculto en el aire. El perfil oculto solo va dentro del objeto. Luego tenemos sobre esta otra línea entonces ahí ya tengo el ancho total de la circunferencia de este agujero redondo. El eje coincide con el borde de la ventana, entonces es esta línea, marco el eje ahí, marco eje aquí. Entonces ahí puedo ver la diferencia entre las tres cosas, ¿no? Línea de contorno, ancha, oscura, bien marcada. Línea de perfil oculto, angosta, negra, bien marcada. Línea de eje, delgada, negra y bien marcada. Entonces, son tres anchos diferentes, pero las tres son líneas de color oscuro, no son líneas pálidas. Las tres líneas son oscuras. La de eje es delgada, la de perfil oculto es mediana y la de contorno es gruesa, ¿sí? Entonces, como esta es gruesa y oscura, la del contorno, se hace con lápiz B. La de eje, en orden. El perfil oculto, que es la siguiente, más delgada, esa la podemos hacer con un F, punto 4, punto 3 de ancho. Y por último, la de eje, que es un punto 2, que podemos alzarla con un H, o incluso también con el F. Bueno, entonces, la ventana lateral. La ventana lateral tiene esto de fondo, y esa línea, siguiéndola sobre la que ya teníamos hecha, sería este puntito rojo, ¿no? Sí. Obviamente tenemos dónde lo vamos a ir a traer. Sí. Y no es necesario la vez. Aquí está Bueno, entonces, sobre esta línea vamos a ver el perfil oculto de la ventana que nos queda aquí enfrente. Entonces ahora sí, ya está terminada la vista lateral, ya no le falta nada, tenemos el agujero vertical, tenemos el agujero traspasado, tenemos el agujero de la ventana frontal que tiene un tope que no pasa al otro lado. Hay que restaurar los paquetes para que
utilizar porque es la que funciona realmente. Y aquí adentro, Entonces, estudiamos el objeto de la vista lateral. Vemos si hace falta añadir lo mismo, vamos a buscarle alguna cota en esa vista. ¿Qué fue lo que nos quedó muy apretado aquí? Que no podemos poner el nombre. Entonces, si lo volvemos a hacer, tenemos que correr esto para acá, y aquí tenemos que aquí es donde cambia el proceso. ponerle su título. En principio creo que no le falta. Ahora, entonces, si estas cotas son las necesarias, y estas también, hay una parte en la norma donde dice que hay que evitar acotar perfil oculto. Entonces, como estas cotas nosotros las pusimos para poder dibujar estas vistas, ¿sí? Para poderlas construir. Pero al momento de hacerlo plano, por eso es que esto está sucio, al momento de hacerlo en plano, entonces tengo que ir a la norma. Y la norma que dice que hay que evitar acotar perfil oculto. Entonces, veo qué perfil oculto estoy acotando en cada vista. Y busco en donde no es perfil oculto. Por ejemplo, esta ventana aquí está en línea continua, entonces quiere decir que la ventana, esta, la tengo que acotar en esta vista. Tengo que venir a estas dos, donde las cotas me están indicando esa ventana, y pasar esas cotas hacia ese lado, quitándolas de aquí. Entonces, por ejemplo, el 3, que me dice cuál es el tamaño de la ventana, lo tengo que pasar hacia acá. Entonces, pondría 3. Entonces, este 3 de aquí ya no se vale. Lo quito. El 6 también va aquí. Lo quitamos de acá. Entonces, ya no estoy acotando perfil oculto. Aquí el fondo, este es 2, pero aquí también está en perfil oculto, entonces no la puedo quitar, o si la quito me da lo mismo, porque en las dos vistas está en perfil oculto. Entonces la dejo en la vista donde se entienda mejor qué es lo que estoy haciendo. Entonces puedo ver entre esta vista y esta vista de acá, en cuál de las dos se entiende mejor cuál es la profundidad de la ventana. Creo que en la planta se entiende más eso. Entonces lo dejaremos en la planta. Las medidas de la ventana, este 3 está aquí acotando el perfil oculto, pero en la vista frontal puedo ver yo, en la vista de elevación, ahí puedo ver que este 3 me quedaría mejor en este lado. Entonces voy a pasar hacia acá el 3. Y como es la ventana la que estoy acotando, en vez de marcar hacia arriba en la planta, voy a marcar hacia abajo en la elevación. ¿Sí? Entonces ahora la ventana que está en perfil continuo está acotada en la elevación y no en la planta. En la planta solo tengo la profundidad de esta ventana que tengo aquí enfrente, porque es ahí donde mejor lo puedo distinguir. Si lo hubiera hecho en esta vista lateral, amarrar desde aquí hasta acá es un poco complicado, ¿no? Porque esta distancia es muy larga.
mientras que esta distancia es más corta, entonces puedo obtener la relación que hay de aquí para acá de una forma más sencilla, que desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, de aquí para allá es más lejos, más difícil, entonces la idea es hacerlo más fácil. Entonces, ya con esos cambios, pasamos de tenerlo en sucio, un borrador. El borrador ya lo hemos ido puliendo para que se parezca más a mi formato terminado, ya con medidas, con escalímetro, líneas con escuadra, etcétera. Círculos con compás. Entonces, si el borrador yo lo hago desde el principio con instrumentos, me tardo más tiempo, mientras que si lo hago en sucio, de este modo, es más rápido. Pero si ustedes, mientras tanto que logran adquirir la destreza de calcular aproximadamente las distancias de las medidas de las cosas a ojo, entonces mientras toman esa habilidad, pues háganlo con calma. La otra, aquí, ¿qué más cambios hay que hacer? ¿Se acuerdan que aquí había una cota de por medio? Entonces, por eso este 8 me quedó hasta aquí arriba. En el plano, yo no puedo dejar ese 8 hasta allá arriba. ¿Por qué razón? Porque la primera cota va a 10 milímetros del objeto. Entonces, esta cota la tengo que bajar aquí. Ya me queda más cerca. Aquí esto es correcto, esto está correcto, esto está bien, y esto está bien. Vale, entonces, ahí estamos. Eso sería todo por el día de hoy. Y igual que en la semana anterior, los que entreguen antes del sábado tienen puntos extra sobre la nota que amerite el trabajo. Acuérdense que no es 100 puntos por entregarlo el viernes, no es así. Si ustedes sacan 70 puntos, más los puntos extra por haber entregado antes del sábado, pues ya no hay 70, sino es 70 más los puntos extra. El fin de semana, si entregan sábado o domingo, pues tienen su nota normal, serían solo los 70. Y si entregan el día lunes, pues ya tienen menos puntos, entonces ya sería 70 menos los puntos por entregar tarde. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, ha sido un gusto verlos el día de hoy. Veremos mediante el día el día jueves. La semana entrante van a tener ustedes un tiempo libre. Esta semana la van a tener libre para que se puedan poner al día en cualquier cosa que tengan atrasada. Tienen oportunidad todavía de mejorar sus notas del bimestre anterior. El segundo bimestre todavía las podrían mejorar, pero sobre todo los que no han entregado, ¿ya? Esos son los que interesan más que hagan las cosas, los que no las hicieron en el bimestre anterior. Los que sí las hicieron, y pues también se vale que las hagan, ¿no? O sea, yo no tengo ningún inconveniente en volverlas a calificar. Pero asegúrense de que en realidad estén mejorando, no repitiendo lo mismo una y otra vez igual. Si fallan las tangencias, hay que volver a estudiar el método de las tangencias para que nos quede bien. Entonces, nada más, y un gusto y pasen feliz día. Síganse cuidando y pues cuiden a sus familiares. Cuídense ustedes, entre todos nos cuidamos unos a otros. Bueno, entonces, un gusto, jóvenes.
y pasen feliz día.